Blas Quintero, yo soy interno de 13 semestre de la Universidad de La Sabana y pues el día de hoy voy a hablar de luxación acromioclavicular. Al final de la charla, cuando ya esté en el manejo quirúrgico, voy a hacer un énfasis especial en una técnica quirúrgica que está tomando auge en estos últimos años y pues ahí está, más tarde les voy a comentar de qué se trata. Bueno, a manera de introducción es importante pues recordar que la articulación acromioclavicular realmente es una articulación muy fuerte. Sin embargo, por su localización anatómica y muy superficial, la hace muy vulnerable principalmente con traumatismos directos sobre esa área. Típicamente, como sabemos todos, este tipo de luxación se ha clasificado históricamente en 6 subgrupos, donde los primeros 2 siempre han sido de manejo conservador y de 4, 5 y 6 un manejo quirúrgico. Y también es bien sabido que el tipo 3 continúa siendo un manejo controvertido hasta el día de hoy. Sin embargo, los últimos estudios están enfocados en hacer un manejo conservador también en este tipo de luxación. En general se han descrito más de 60 procedimientos quirúrgicos y eso también es otro gran bache en en esta entidad porque eso permite que no haya un consenso en cuál es la mejor técnica quirúrgica para esta patología. Hablando rápidamente sobre anatomía y biomecánica, la articulación acromioclavicular es una articulación plana, tipo artroidea, que realmente no permite movimientos. Ha descrito ligeros movimientos de angulación de la clavícula de 5 a 8 grados. Los ligamentos que soportan esa articulación, principalmente está el ligamento acromioclavicular, que es el que está acá. No sé, o sea, si pueden ver el cursor. Sí, Nico, sí se ve. Listo. El ligamento acromioclavicular también soportado por los ligamentos coracoclaviculares, siendo el más lateral el ligamento trapezoide y el más medial el ligamento conoideo. Y finalmente el ligamento coracoacromial. Esos ligamentos pues resisten todas las fuerzas en esta articulación. El ligamento acromioclavicular resiste principalmente las fuerzas de adelante hacia atrás, o también conocido como en el plano horizontal, y los ligamentos coracoclaviculares resisten la fuerza de arriba hacia abajo o en un plano vertical. También hay algunos estabilizadores secundarios como son el músculo deltoides y el músculo trapecio y su fascia correspondiente. En cuanto a la epidemiología, la articulación acromioclavicular, y en esto me basé principalmente en las últimas actualizaciones de UpToDate y de la revista española de artroscopia, donde refieren que la articulación acromioclavicular está implicada en un 9 o un 12% de todas las lesiones de la cintura escapular y un 8% de las luxaciones del cuerpo en general. Se habla que la mayoría están en hombres de aproximadamente 20 años asociados a deportes de contacto. Más específicamente, en hombres están 5 a 10 veces más frecuente que en mujeres en las primeras 3 décadas de la vida. Los deportes que están asociados son el rugby, la lucha, el hockey y el fútbol. También el ciclismo. Pero de esos el rugby es como el que más ha tenido evidencia y pues en estos 2 artículos del American Journal of Sport Medicine han demostrado que se encuentra en un 32% de todos los jugadores que practican este deporte. Las luxaciones tipo 1 y tipo 2 en general ocurren con el doble frecuencia que las otras. Y en este otro estudio también del American Journal of Sport Medicine dicen que las luxaciones cuando son mayor de 3 se pueden asociar a otras lesiones glenumerales o periarticulares hasta en un 18.2%, según un estudio que ellos hicieron en 77 pacientes, donde 14 presentaron otras lesiones asociadas, principalmente lesiones tipo SLAP o lesiones también del supraespinoso. En cuanto al mecanismo del trauma, básicamente es un trauma directo sobre la cara superior del hombro, sobre el borde acromial, principalmente cuando el brazo está en abducción, como se muestra aquí en la imagen. Como la secuencia de lesión, primero se daña el ligamento coracoacromial, posteriormente el acromioclavicular y finalmente el ligamento coracoclavicular. También se ha descrito una fuerza indirecta, que es cuando se cae con el brazo extendido, con el codo totalmente extendido y una ligera aducción, que hace que el número choque con el acromion y permita que se produzca esta lesión también. Como lo había comentado, la clasificación que más se usa es la clasificación de Rockwood.
Sin embargo, está clasificado, o sea, se ha tratado de clasificar esta patología desde el siglo pasado. En primer medida fue en 1963, con Tosi y Allman, que describieron las tres primeras lesiones, que son las que conocemos 1, 2 y 3. Y posteriormente, en 1984, fue Rogut el que adicionó las lesiones tipo 4, 5 y 6, y pues son las que están vigentes hasta el día de hoy. Como sabemos, la tipo 1 es una lesión parcial del ligamento acromioclavicular, donde los ligamentos coracoclaviculares están indemnes, y pues básicamente su manejo es conservador. La tipo 2 ya hay una lesión completa del ligamento acromioclavicular con una lesión parcial de coracoclavicular. Ya cuando ya hay esta lesión completa, ya permite que haya un ligero desplazamiento, pero que no supere el 25% de la distancia coracoclavicular, que recordemos que esta distancia normalmente es de unos 11 a 13 milímetros. La tipo 3 es cuando hay lesión de ambos ligamentos completamente, y ya esto ya permite que haya una malformación incluso a la exploración física. Sin embargo, la distancia coracoclavicular no supera el 100%. La tipo 4 básicamente es cuando la clavícula se luce hacia posterior, y pues obviamente en esta lesión también hay una lesión completa de ambos ligamentos. La tipo 5 es muy similar a la tipo 3, sin embargo el desplazamiento es mucho mayor, es del 100 al 300% de la distancia coracoclavicular, y esto tiene que ver porque hay una completa desinserción de la fascia deltotrapecial que permite que haya ese desplazamiento exagerado, y pues obviamente su manejo va a ser quirúrgico. La tipo 6 también tiene lesión de ambos ligamentos, y ahí se describen dos modos que pueden ocurrir. Una que se encuentre inferior al acromio y otra inferior a la coracoides. Y pues también su manejo va a ser quirúrgico, principalmente porque se suele asociar a lesiones neurovasculares. En el Comité de Miembros Superiores de la ISACOS de 2014 trató de estandarizar un poco la tipo 3, ya que pues, había mucha duda en cuanto al manejo quirúrgico conservador, entonces trataron de dividir en dos para tomar esa decisión. La dividieron en 3A para un manejo conservador, cuando la lesión era estable, no había cabalgamiento y pues no había síntomas, no había una complicación que es muy conocida en este tipo de lesiones, que es la disinesia escapulotorácica. La tipo 3B es cuando es inestable la cabalgada y con la disinesia escapulotorácica, que ya sería indicación de un manejo quirúrgico para este tipo de lesión. Rápidamente, en cuanto a la clínica, es muy importante hacer una adecuada historia clínica y ver sobre todo si el paciente tiene síntomas de lesión neurovascular o cervical, ya que pues en llegado de que esto suceda, el manejo quirúrgico sería de urgencia. Al examen físico nosotros podemos encontrar que el paciente puede tener una malformación, sin embargo, esto no siempre va a ocurrir, entonces es muy importante hacer una palpación directa sobre la articulación acromioclavicular, como muestra aquí en la imagen. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay que hacer una palpación sobre la articulación esternoclavicular, la clavícula, la cabeza humeral, la coracoides y la espina de la escápula, porque pues se nos puede escapar alguna fractura, y eso también nos ayuda a tomar las imágenes radiológicas correctas. Hay algunos signos físicos que nos ayudan también a comprobar esta lesión. La primera y más conocida es la compresión cruzada acromioclavicular, que es la que se ve en esta foto, donde básicamente se hace una flexión y una aducción completa, y el paciente va a referir dolor sobre esta área. En un estudio del American Journal of Sport Medicine dice, en un estudio retrospectivo con 35 pacientes, mostraron que la sensibilidad era del 77% y la especificidad del 79% con esta técnica. La otra es la prueba de cizallamiento acromioclavicular, donde básicamente se hace una fuerza posterior desde la escápula y una fuerza anterior desde la clavícula, haciendo como un cizallamiento. Y también en esta mostramos una sensibilidad del 79%, pero una especificidad del 52%. Y finalmente la prueba de compresión activa, que es esta que ven acá, donde se le pide al paciente que haga una flexión del hombro, haga una aducción de aproximadamente 10 a 15 grados, y que apunte con el dedo pulgar hacia abajo y se hace una contrarresistencia. También refiere dolor en esa área, mostró una sensibilidad del 41% y una especificidad del 95%.
Por otro lado, es muy importante evaluar la integridad de la fascia deltotrapecial, sobre todo para diferenciar las lesiones tipo 3 y tipo 5, que a veces no es tanto por la radiología, sino al examen físico diferenciar estas dos, en donde uno le pide al paciente que coja los hombros hacia arriba. Normalmente las dos tienen una malformación visible, pero la tipo 3, al hacer esta maniobra, va a reducir esa luxación. En cambio, la tipo 5, a pesar de hacer esta maniobra, no lo va a hacer. El diagnóstico por imágenes básicamente se piden 3 proyecciones, una RXAP, la axilar y una tipo Zanca. La AP nos va a mirar principalmente los desplazamientos coracoclaviculares si la clavícula se eleva. La axilar, que se toma con 90 grados de abducción del brazo, entra la proyección directamente en la axila, se evalúa el desplazamiento principalmente antero-posterior, sobre todo en las luxaciones tipo 4, que son las que se desplazan hacia posterior. También nos ayuda a ver de pronto un poquito más detalladamente la coracoides. Y la proyección tipo Zanca, que es esta que ven acá, se hace con un ángulo de inclinación de unos 10 a 15 grados por debajo, y de esta forma uno va a resaltar un poco mejor la articulación acromioclavicular que está proyectada sobre la escápula. Recordar otra vez las medidas: el espacio coracoclavicular es de 11 a 13 milímetros, si es mayor del 50%, seguramente es porque ya hay una lesión completa de los ligamentos coracoclaviculares. El espacio acromioclavicular, que tiene una distancia de 1 a 3 milímetros. Otra que se ha mostrado son las proyecciones en estrés, que realmente no son aconsejadas según la literatura. Dice que solamente hay que pedirlas cuando hay sospecha, cuando hay una discusión en cuanto al tipo de lesión que tiene y para definir cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente. Básicamente se le pide al paciente que cargue en ambas manos un peso de 5 a 10 libras, y de esta forma se va a mostrar mejor la malformación que tenga, sobre todo para diferenciar lesiones tipo 2 de las tipo 3. Bueno, eso solamente es para mostrarles como a manera de integración cómo se ven radiológicamente cada una de estas lesiones. La tipo 1, pues realmente puede haber solamente un ligero ensanchamiento de la articulación clavicular. La tipo 2, ya hay un desplazamiento hacia superior del 25 al 50%. La tipo 3 ya es mayor está entre el 50 al 100%. Acá la media es de 1.77, recordando que lo normal es de 1.1 a 1.3. Acá en la tipo 4 se mejora en la proyección axilar, donde vemos aquí el acromion y aquí la clavícula, que está totalmente posterior y no está conectada con el acromion. La tipo 5, pues no, acá no puede tomar la media, sin embargo, pues acá es evidente que el desplazamiento es mucho mayor del 100%. Y la tipo 6, que se encuentra inferior, en este caso es subcoracoidea. Bueno, finalmente ya en cuanto al tratamiento, como les venía comentando, el manejo conservador clásicamente es para las tipo 1, tipo 2, y el manejo quirúrgico para las 4, 5 y 6. ¿Y qué pasa con las tipo 3? Realmente los estudios, incluso hasta el día de hoy, son muy limitados. Principalmente se limitan por poblaciones heterogéneas, grupos pequeños. Y por otro lado también, la gran cantidad de técnicas quirúrgicas que están descritas también no permiten que de pronto haya un consenso en la mejor técnica quirúrgica, y pues eso también favorece a que no haya un consenso en cuanto al manejo quirúrgico y no quirúrgico. En general, las lesiones grado 1 se tratan de manera conservadora: reposo, hielo, uso de cabestrillo aproximadamente por un tiempo de 1 a 2 semanas. Se empieza rehabilitación rápida apenas el paciente lo pueda tolerar. La mayoría de estos pacientes regresan a sus actividades entre aproximadamente 3 días a 2 semanas. Sin embargo, pacientes que de pronto practican algún deporte de contacto, es aconsejable que el paciente tenga un poco más tiempo de descanso. La práctica de deporte, pues... yo no he visto cerca. La práctica de deporte puede permitir puede permitirse a estos pacientes, pero se le pide al paciente que utilice algún tipo de protección sobre esta área. Bueno, en esta revisión de PAR mostraron que los síntomas persistían en las lesiones grado 1 incluso hasta 6 meses de seguimiento.
Al igual que las luxaciones grado 2, también mostró lo mismo. En esta es importante que también tener en cuenta que si bien el manejo también es conservador, hay que dejarlo por un tiempo un poco mayor lo que es el cabestrillo y pues tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes retoman sus actividades entre 2 a 4 semanas. En estos dos estudios, en uno del 2008, en un estudio que hicieron con 23 pacientes con lesiones tipo 1 y tipo 2 evaluados por un periodo de 10 años con manejo conservador, mostraron que el 52% persistían con síntomas ocasionales sobre la articulación. En este otro, en 2003, con 47 pacientes con las mismas características, refirieron que el 40% persistía con dolor a los 6 meses y un 20% con restricciones de movimiento. Entonces, eso es como para mostrarles que si bien el manejo conservador pues, es una opción para estos dos, hay que saberlo llevar y más que todo en cuanto a la terapia física, que es la que nos va finalmente a ayudar a que no se generen estas complicaciones del manejo conservador. Esta es de la tipo 3, como pueden ver está un poco llena más que todo por la cantidad de estudios que tienen. En general, el enfoque no quirúrgico para las grado 3 está respaldado por casi 24 estudios que comparan el manejo quirúrgico versus el no quirúrgico, como por ejemplo este del 2001 que mostró dos ensayos controlados aleatorizados con 1.172 pacientes con lesiones acromioclaviculares grado 3, algunos se fueron a manejo quirúrgico y otros a manejo no quirúrgico. Mostrando que los que tenían manejo quirúrgico tuvieron una resolución tuvieron una satisfacción de un 88% y los de manejo no quirúrgico de un 87%. Por eso es que se recomienda el manejo no quirúrgico porque, pues, según este estudio, no hay una diferencia significativa. Y sí reportaron mayores complicaciones con el manejo quirúrgico. Lo otro que también reportan es que la deformidad cosmética cuando se hace un manejo no quirúrgico en estas lesiones están presentes hasta en un 82% de estos pacientes. Pero pues eso no implica que no va a tener una vida normal y tampoco significa que haya una limitación funcional en sus actividades. Si uno decide dar este manejo, se deja más que todo el cabestrillo por un tiempo más prolongado, 2 a 4 semanas, y la mayoría de estos pacientes retoman sus actividades en un tiempo de 6 a 12 semanas. Sin embargo, como les comentaba, el principal problema del manejo no quirúrgico es que puede haber algunas complicaciones como es la inestabilidad horizontal residual que puede quedar, lesiones del disco articular, artrosis porque no hay una congruencia articular y pues la disinesia escapulotorácica que pues tal vez la que más se reporta, sobre todo cuando los pacientes no tienen una buena rehabilitación. En este estudio del 2007 se tomaron, sí, son encuestas a los miembros de la Sociedad Americana de Ortopedia y Medicina del Deporte, donde ellos reportaron que el 81% de los ortopistas a los que hicieron la encuesta preferían el manejo no quirúrgico sobre el quirúrgico. En este otro estudio del 2016 mostró que hizo un estudio con 41 pacientes donde a todos le hicieron un manejo no quirúrgico. 29 de ellos salieron con una satisfacción, con éxito de ese manejo, sin embargo 12 tuvieron que ser manejados de forma quirúrgica posteriormente porque persistían con síntomas después de los 42 días. Entonces, como ven, realmente pues sigue siendo un poco controversial el manejo de esta lesión. Como les comentaba, la rehabilitación es fundamental cuando se utiliza el manejo no conservador. Básicamente es escalonada, donde se hacen movimientos de fortalecimiento y estabilización de la escápula. En los primeros 3 semanas se utilizan ejercicios pendulares. Bueno, eso puede variar realmente de acuerdo al tipo de lesión que tenga, pero básicamente se empieza con movimientos pendulares, ya se empieza después una fuerza limitada sin hacer extremos en los movimientos, luego ya se progresa un poco más a una fuerza más avanzada y finalmente a un entrenamiento de fuerza completa. En cuanto a las luxaciones grado 4, 5 y 6, básicamente primero hay que mirar si hay un compromiso neurovascular, ya que estas pueden generar una tracción sobre el plexo braquial principalmente, o también sobre lesiones vasculares que requieren un abordaje quirúrgico de urgencia. Y pues tener en cuenta que estas casi siempre todas se caracterizan porque hay una lesión ligamentaria completa, una lesión del tubo trapezial y pues un intenso dolor, que sería como las principales indicaciones de su manejo quirúrgico.
Ya entrando a hablar un poco de las técnicas quirúrgicas, realmente se han descrito varias. Voy a tratar de hablar de las más importantes, de las que más están descritas en la literatura, siendo la primera la reducción abierta con fijación interna, que desde hace muchos años se viene usando ya sea con tornillos, clavijas, suturas, alambres, placas, y pues la técnica que en cuanto a reducción abierta y fijación interna que más se utiliza hasta el día de hoy es las placas tipo gancho. Lo bueno de pronto de esta técnica es que no depende de la integridad de la coracoides, por ende, cuando hay una lesión de la coracoides sería una opción buena a tener en cuenta. Sin embargo, tiene algunos contras. El primero es que es muy importante que el gancho de esta placa está adecuadamente posicionado, ya que si está muy profundo, va a generar que puede quedar una inestabilidad residual y que la clavícula puede quedar elevada. Y por lo contrario, si queda muy corta, va a quedar muy comprimida y esto nos puede generar incluso fracturas de la coracoides. Como por ejemplo vemos en esta imagen, hay un desplazamiento de 19 milímetros, se utilizó la placa tipo gancho y vemos cómo esta punta está totalmente acoplada al acromion, y una distancia coracoclavicular de 5 milímetros realmente está, pues lo que se interpreta es que realmente está muy corto el gancho y esto nos puede generar fracturas de la coracoides o incluso osteolisis de la misma. En general, estas placas se retiran entre 8 a 16 semanas por este tipo de complicaciones, principalmente, como le había comentado, osteolisis o fracturas del acromion, también artrosis, migración del implante o dolor persistente. Otra técnica descrita es la transferencia del ligamento coracoacromial, o también nombrada como Weber-Dunn, con escisión distal de la clavícula. Esta fue descrita por Weber y Dunn en 1972. Básicamente consiste en extirpar un extremo distal de la clavícula, se libera el ligamento coracoacromial y por medio de algunas suturas y también con las perforaciones sobre la clavícula se pasan para insertarlas en la clavícula. Sin embargo, sí es bien sabido que este ligamento es mucho más débil que el ligamento coracoclavicular nativo y se han mostrado tasas de falla de hasta un 30%. Y es por eso que salió esta otra nueva técnica que es el Weber-Dunn modificado, donde se utiliza básicamente, de hecho se han propuesto varias modificaciones en el Weber-Dunn original. La primera es que en vez de hacer una incisión sobre el ligamento, se hace con una porción del hueso acromial y se inserta en la clavícula y se fija con un tornillo de tracción. Otra que de pronto es la más utilizada es la transposición del ligamento coracocromial con la incisión de la clavícula, pero en vez de fijarla por externo, como que se introduce dentro de la clavícula y se fija por medio de algunos sistemas de anclaje y supersuturas. También con un soporte con el acromio, como vemos en esta imagen. También se puede hacer reconstrucción del mismo ligamento con el uso de autoinjertos, principalmente del semitendinoso. Y en este estudio del 2006 muestra que en un estudio que hicieron con 42 hombres, mostraron que esta técnica sí fue muy superior a la reducción abierta con fijación interna y al Weber-Dunn clásico. Esta otra técnica de reconstrucción anatómica del coracoclavicular la encontré escrita en el 2001 por Jones, donde describieron esta técnica pasando dos túneles en la clavícula y se pasaban principalmente en donde quedaba el ligamento trapezoide conoide, y de esa forma se pasaban con injertos alrededor o a través de la coracoides. Bueno, es muy importante en cuenta que puede ser injertos, injertos o también por material sintético. Y de esa forma se aseguraba que la clavícula quedara totalmente acoplada a la articulación, como pues vemos en esta imagen. También la reconstrucción anatómica del coracoclavicular, que es básicamente el mismo principio, solamente que en vez de hacer dos perforaciones como lo planteaba esta técnica, se utilizaba solamente una o incluso ninguna. Entonces se acoplaba la coracoides y como que se amarraba ya sea el injerto o el material sintético, como que puede ser también supersuturas tipo fiber wire o fiber type.
y se amarraban, y de esta forma se evitaba la principal complicación que tenían estas otras, que es las fracturas de la clavícula, pues por generar esas perforaciones y esos túneles. Esta técnica puede ser tanto artroscópica como abierta también, pero también ha mostrado, a diferencia de la anterior, que pues es biomecánicamente inferior en comparación con la previa, pero pues la tasa de complicaciones es mucho menor. Este estudio hace como una comparación de usando técnicas biológicas, ya sea con injertos, con fijación, perdón, técnicas biológicas usando algún tipo de injerto, técnicas no biológicas utilizando ya sea fiber wire o fiber type, y el Weberdon modificado. Esta fue una revisión sistémica del año 2019, donde utilizaron nivel de evidencia 1, 2, 3 y 4, únicamente de lengua inglesa. Utilizaron estos términos MESH, acromioclavicular joint instability y acromioclavicular joint reconstruction. Tomaron un total de 960 estudios, de los cuales finalmente quedaron con 27 estudios. Y lo que concluyeron al final es que la fijación biológica sí tuvo mejores resultados que comparada con las otras dos. En la tasa de complicaciones realmente fue muy similar en todas, pero sin embargo, pues a rasgos generales, realmente fue la biológica la que, las técnicas biológicas y no biológicas fueron las que tuvieron un menor porcentaje de complicaciones. En cuanto a la reducción, como vemos acá, fue la tipo Weberton modificado la que tuvo una menor, eh, como un peor desencadenante en este aspecto. Sin embargo, finalmente este artículo dice que los 27 estudios con los que quedaron fueron principalmente estudios de nivel de evidencia 3 y 4, y que pues realmente se necesitan un poco más de estudios al respecto para como tomar cuál es la mejor técnica quirúrgica. Las técnicas artroscópicas son muy recientes y pues en general se han mostrado que son mejores que la técnica abierta, más que todo porque pues primero tiene una menor morbilidad en el sitio quirúrgico, no se tiene que invadir tanto el músculo deltoides, y además en caso de que tenga alguna lesión secundaria aparte de la luxación acromioclavicular, como lesiones ya sean glenohumerales o subacromiales, permite que se haga un manejo ahí mismo como de esas lesiones. Esta primera que encontré en 2005, se describió la ligamentoplastia coracoacromial por artroscopia mediante sutura intraósea. Aquí después, en el 2010, se describió una técnica de reconstrucción del ligamento coracoclavicular por artroscopia, donde hacían donde hacían un traspaso del ligamento coracoacromial con bloque óseo, y se utilizaban dos sistemas de botones de titanio conectados por una configuración de cuatro hilos, que es muy similar a la que voy a comentar ahorita más adelante. Y esta, descrita en el 2016, donde describe una técnica de triple as asistido, donde se utilizaba un injerto del semitendinoso. Es triple as porque es una reconstrucción de lo que es el ligamento coracoclavicular, o sea, del conoide y el trapezoide, y el ligamento acromioclavicular. Y bueno, esta es la técnica que les comentaba que está en auge. Es muy reciente realmente. Se ha escrito principalmente por vía artroscópica. En este artículo del 2018, básicamente se describe como tal como es la técnica quirúrgica. Nicolás, eh, hagamos una cosa, es que ya son las 7 de la mañana y creo que esa parte del dog bone era lo que más queríamos revisar, eh, porque pues de verdad que me gustaría gastarle tiempo a la técnica y a revisar más qué hay de la técnica, ¿sí? Entonces yo creo que paremos acá la charla, pues ya son las 7:01 y ya a mí me toca hacer otra reunión a las 7. Entonces, paremos acá y más bien el próximo martes hacemos una revisión de aquí en adelante, incluso le pueden meter más artículos o hacer como más larga la charla, solamente enfocada en el dog bone, ¿te parece? Listo, perfecto. Perfecto, así que vamos, yo creo que ya no hay tiempo para preguntas.